Bueno, estamos aquí. Te salió lo de locutor de radio. No, o sea, lo que quería decir era más bien Bueno, me parece que el partido ha sido un poco complicado. Creo que en realidad el otro equipo estuvo muy bien y nosotros supimos manejarnos mejor en el medio campo. Esperemos que para la próxima podamos tener un mejor funcionamiento como equipo, pero estoy contento con haber progresado un poco. Siento un poco de vergüenza en este momento. Esto se llama Perdedores Podcast versión fútbol. Lo que acabaron de ver, olvídenlo, bórrenlo de su memoria, Sí, por favor. Por su bien, por favor, bórrenlo. ¿Qué más, Dani? Todo bien. ¿Cómo estás, perdedor absoluto? Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Ok, muy bien. Todo bien. ¿Qué tal todo? ¿Por qué tanta seriedad? Sabes que soy un hombre serio, siempre he sido un hombre serio, y sobre todo cuando se va a tratar temas tan coyunturales. Como el fútbol. Como el fútbol. El fútbol, ok. Como el fútbol, tú Muy sabes, bien. tú sabes. Pues como notarán, este capítulo se va a tratar de fútbol. De fútbol. Pasión de multitudes por lo que lloran, por lo que ríen. Por lo que ríen, por lo que se sufre. Una pasión como el fútbol que siempre te lleva a tener sentimientos encontrados, que te lleva a sentirte muy feliz en ciertos momentos cuando tu equipo gana, muy triste y decepcionado cuando tu equipo pierde. Pero el fútbol no solo engloba eso, sino muchas otras cosas más. Precisamente eso es lo que me gustaría, o lo que queremos conversar, Sí, ¿no? del fútbol, más allá de como si eres hincha del Madrid y Como tú del resultadista. Barcelona, o solamente Más allá de eso. ¿no? Queremos hablar de cómo vemos el fútbol como fenómeno. Sí, porque además en otros capítulos que ustedes pueden ver, o en un Perdiendo el Tiempo, en ese segmento que lo tenemos una vez por semana, también reaccionamos a noticias, y entre esas están reacciones a resultados de qué ha pasado en el fútbol en la semana. Entonces eso lo dejamos para ese rato. Ajá. Y acá más bien vamos a profundizar un poco en lo que es la industria del fútbol, Sí. la cultura del fútbol. La cultura del fútbol, pero me gustó lo que dijiste, la cultura del fútbol y también cómo funciona como industria el fútbol, porque al final... El negocio del fútbol. Exactamente, o sea, que eso es lo que nos interesa de saber, El de fútbol, conocer el un fútbol. poco más cómo es el fútbol y por qué es tan popular, Claro. por qué es tan pasional. Claro. No me incluyo yo en ese grupo porque no soy tan pasional con los equipos de fútbol. Sí, Por eso tengo sí. una camiseta de la Kings League. Mucha gente dirá que esto no es fútbol. Entre ellos yo, para mí eso no es fútbol. Exactamente. Pues son justamente las cosas que aquí vamos más o menos a conversar, a ver de qué se trata. ¿Esto es fútbol? ¿Solo eso es fútbol? Exacto, o sea, si nos vamos a poner... Yo creo que entre tú y yo tenemos una opinión de siempre alejarnos un poco de esto de ser puristas en las cosas. Sí, Creo absolutamente. Creo que ahí coincidimos porque creo entender que el apegarte demasiado, digamos, a una norma o a ciertas normas preestablecidas te lleva a estancarte en algo y a no poder ver más allá o a tener un panorama más amplio. Y creo que eso no solo pasa en el tema que nos compete el día de hoy, En todos los sino temas. en muchos aspectos de la vida. Entonces, por ese lado, podremos decir de chiste muchas cosas, como por ejemplo decirte que no considero que eso no es fútbol, pero... O como que ese equipo no es el rey de Europa. Claro, pero cuando ya hablamos de objetividad, podremos ya en serio ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Entonces, O acercarnos lo más posible, ¿no? Sí. Va a tener un acuerdo. mantendremos de acuerdo. Por eso digo, ponernos de acuerdo en ciertas cosas y en otras cosas quizás no vamos a estar de acuerdo. Exactamente. Pero eso es el enriquecimiento del diálogo, ¿no? Que uno puede tener. Exactamente. Mira, hay cosas de lo que yo he estado viendo sobre el... Y de hecho el tema me interesó mucho, el tema del fútbol, porque vi un video, un corto de Eduardo Galeano hablando de Messi, de Maradona, donde Eduardo Galeano le hace un análisis mucho más profundo sobre quién es Messi, quién es Maradona, quién fue más influyente, y para él, entiendo, más influyente fue Maradona, no solamente por futbolísticamente, sino él lo trata como persona, como personaje y como activista. Porque Totalmente. después de todo, Maradona era
activista político, por un lado, y por otro lado también era una persona que tenía criterios muy marcados, o sea, era alguien muy fuerte con su personalidad, cosa que no vemos en los futbolistas actuales, no tienen tan marcada esa personalidad como estar en contra de algo o a favor de algo con y mucha vehemencia. Y sabes que podrían. Pero es difícil por el tema justamente del negocio, creo yo. Es mucho más complicado porque ahora patrocinadores te quitarían. Exacto, te quedas solo. Eso complica. Pero leía y la verdad este tema me llevó un poco a investigar. Yo no soy el más erudito en el fútbol. Creo que tú tampoco en el modo que vamos a hablar hoy. Sí. Creo que los dos aquí vamos a aprender un poco de todo esto. Creo que sí. Se entiende el fútbol como un deporte que nace en Inglaterra, como deporte, hablándolo así, digámoslo como un tema más formal. Un tema formal, sí. Sí, como un tema formal, como ya describirlo como fútbol se crea la Football Association en Inglaterra. Ya. Pero tiene orígenes anteriores, ¿no? Que unos le dan a culturas chinas y otros a culturas mayas, donde dicen que ya se jugaba un deporte bastante parecido y que se usaba como un tema de una técnica de batalla para batallar entre tribus o entre rivales. Sí, inclusive en Roma también se la consideraba como una especie de deporte salvaje. Exacto. También, ¿no? Pero digamos que ya cuando se vuelve un tema deportivo, se lo considera un deporte, empieza en Inglaterra. Sí. Se comienza en Inglaterra. Ahora, obviamente desde que empezó el fútbol como deporte hasta el día de hoy ha evolucionado muchísimo, ¿no? Primero entendiendo que la tecnología ha hecho que el deporte como tal y los deportistas como tal hayan cambiado, ¿no? Se haya convertido en una cosa diferente si tú ves un partido de los más antiguos a lo que es ahora. Sí. Sin embargo, creo que se mantiene el tema de la pasión de lo popular. Yo esta parte no investigué y quiero apelar un poco al criterio. ¿Tú por qué crees que se vuelve tan popular? Claro, ¿por qué no otros deportes tienen la misma relevancia o empiezan a ganar la misma popularidad en ese entonces, sin saber que se iba a convertir en hoy por hoy en lo que es la industria más grande, creo yo. Exacto, posiblemente la industria más grande que existe en el mundo. De hecho, ¿no? El organismo más grande del mundo es la FIFA. Imagínate ese nivel. Exacto, entonces no sé, en realidad no sabría decirte el por qué o cuál es el evento históricamente importante que marca el punto o la pieza clave para que el fútbol tenga ese despegue de popularidad y se convierta en algo tan en algo tan de la gente, digamos, en algo tan popular. Justo lo que tú dices, yo creo que esa es la primera clave. Creo que el fútbol empieza a ser tan grande precisamente porque es un deporte popular. Es un deporte que se difundió bien en la época y se lo llevó a diferentes partes del mundo en diferentes épocas, y eso hace que se vuelva así de grande, así de fuerte. Y claro, otros deportes que ya existían, que entiendo, el tenis existía desde hace mucho tiempo, pero era más aristocrático. El cricket mismo en Inglaterra, antes de que se formara el fútbol como formalmente lo dijiste, el cricket ya era practicado en Inglaterra y era el deporte popular de ahí. Sí, exactamente, pero ese no salió. Pero ese no despuntó. Claro, a pesar de que sigue siendo un deporte muy popular en Inglaterra. Sí, pero no es el fútbol. Sí. O sea. Y creo que también en la India, si no estoy mal, también es bastante, en la India también bastante popular. Sí, es bastante popular. Y me imagino tiene mucho que ver el tema de la conquista, de que los ingleses conquistaron tierras de la India, donde se popularizó este deporte también. Pero pasando ya a otros lados, pues llega a América, llega a diferentes partes de Europa y empieza a hacerse una fiebre, que es la fiebre que vivimos ahora. Tú dime, por ejemplo, para ti como alguien que te gusta el fútbol, porque sé que te gusta mucho el fútbol y que sí eres, creo que menos pasional que hace algunos años. Sin embargo, cada vez menos, sigues teniendo como que la afinidad bastante clara por equipos o cosas así. Sí. ¿Qué representa el fútbol para ti? Para mí el fútbol desde que fui niño representó como esta competencia, digamos, de ver a un equipo ganar. Me gustaba eso, me gustaba ver a un equipo ganar, ver a un equipo jugar bien.
apropiarme de la, digamos, de la cultura de un equipo, de lo que significa un equipo y entender que eso tiene que ver conmigo, con algo que soy yo, con algo que puedo también ser. Entonces, por ejemplo, yo vivía de niño en Guayaquil y en Guayaquil hay dos equipos importantes, que es el Barcelona y el Emelec. Entonces, indudablemente tú, creciendo allá, te vas a ser de uno de esos dos equipos, quieras o no. Sí, en situación regular, claro. En situación regular. Y algo así iba a pasar conmigo, o sea, mi familia mi mamá, mi hermana, como que más o menos me inculcaban esto del Barcelona. Por ahí tengo unos tíos que también, un tío mío y una tía que son hinchas de Emelec, y por ahí también era como que esa cierta afinidad, pero yo decidí encontrarme en un equipo, en este caso en la Liga de Quito, de niño, de peladito. Yeah. Entonces decía, no quiero ninguna de esas dos cosas, preferiría encontrarme en este equipo. Yeah. Y encontrar cuál es y ir encontrando cuáles son estas afinidades que me unen, y si será los colores, si será los jugadores que tenían en ese entonces. O sea, no sé. Dime, o sea, al final, justo dices los colores. ¿Tú crees que, en tu caso, porque normalmente lo que pasa es que de padres a hijos se hereda el tema del equipo de fútbol, ¿no? En tu caso no fue así, porque tu papi era del Nacional. Claro, era del Nacional, sí. Del Nacional. Tu mami de Barcelona a muerte. Mi ñaña igual. Y tu hermano igual. Por ejemplo, en este caso, ¿tú crees que los colores influyeron? ¿Te gustaba más el blanco? Puede ser. Y yo creo que marco también por cómo estoy ahorita vestido, sí. y por la camiseta que tengo aquí y por cómo la camiseta que llevo puesto. Creo que sí. Creo que marca un poco. Creo que sí marca un poco también una tendencia ahí que no tiene nada que ver con otra cosa que no sea el color de un equipo, sino que solo más bien sería eso. Porque, por ejemplo, en Argentina yo soy muy seguidor de River Plate. También blanco. También blanco. Entonces blanco tiene una connotación estética. Sí. Puede ser, claro. Entonces, inconscientemente sí va por ahí. Inconscientemente, exacto. Entonces va por ahí. Me gusta como un poco estos colores. Pero con lo que tú decías de lo del fútbol, ¿qué significa para mí? Hoy por hoy me he dado cuenta más certeramente, más sinceramente conmigo, que el fútbol es de las cosas que más me apasionan, que más quiero, que más me gustan. Que más me gusta saber, que más me gusta hablar, que más me gusta ver. No solo por esta pasión, digamos, desenfrenada u obtusa de que no, es que el fútbol es que hoy ganó mi equipo y no ganó mi equipo. Esto que poco a poco, como tú mismo dijiste, ya uno también va dejando. Sino por el placer, el gusto de ver, el entender al fútbol también como una especie de, como un valor más allá del solo ser un deporte, ¿me entiendes? Yeah. Un valor popular, cultural. Hay jugadores de fútbol que los puedes considerar artistas. Totalmente, absolutamente, sí. Más allá de los jugadores más conocidos, digamos, que la gente puede saber, por ahí ves a jugadores muy virtuosos. Sí, claro. Muy, muy talentosos, muy virtuosos con lo que hacen, y tú dices, no, también puede ser un arte el fútbol, aunque mucha gente quiera decir, no, solo son 22 tipos corriendo tras una pelota en la cancha, que creo que puedes decirlo. Si para ti es de eso, no le encuentras el gusto al fútbol, no le encuentras como la validez o el valor que las otras personas sí lo encontramos, puedes decirlo y está perfecto. Obviamente no lo comparto. O sea, es como ese meme que dice, no comparto tu opinión equivocada. Pero sí, o sea, me parece que es eso. Y yo, por ejemplo, ahora disfruto del fútbol de esa manera. Disfruto de compartirlo con mi papá, por ejemplo. Claro. Con mi papá es la persona con la que más veo fútbol, y eso es algo que nos une y que yo lo valoro y lo aprecio bastante, y no me parece que sea como hablamos de fútbol y ya está. No, sino que es algo que a los dos nos gusta porque él de niño me enseñó a ver fútbol, a ver ciertos jugadores y a jugar fútbol. Mi papá, si bien cierto no jugó profesionalmente, pero era un buen jugador de fútbol. Sí, jugaba bien. Era full ñecoso, tenía un disparo bastante potente, unas piernas bastante fuertes. Entonces, también a partir de ahí, siempre he tenido este gusto, esta admiración también por el fútbol,
desde esto que me inculcó mi papá. Para ver. Por otro lado, mi mamá, re futbolera, Claro, sí. que bestia, o sea, si es que mi papá es futbolero, mi mamá quizás es más futbolera también. Una pasión por el fútbol, por Sí, ver a su visto. equipo ganar, También sufrir cuando pierde. sufrir cuando pierde, le gusta ir al estadio. Hace poco me decía mi mamá, está de irnos a Guayaquil. Y le digo, sí, qué rico irnos a Guayaquil, ¿no? Le digo, pero vámonos un fin de semana que haya fútbol para irnos al Estadio Monumental. Yo como hincha de la liga, yo te puedo decir tranquilamente, mami, vámonos a verle al Barcelona al Monumental. No tengo problema. Una, porque como vivíamos allá, yo ya he ido, ya conozco, ya sé lo que es el ambiente, no tengo problema. No es que, como no es mi equipo, es del Barcelona, no me gusta, no me voy a ver el fútbol. Nada que ver. Me voy encantado a ver el partido. Claro, Pero el partido del Barcelona me voy tranquilamente y con mi mamá y con y toda la familia fresco y se disfruta de un partido de fútbol con el ambiente que en Guayaquil es único y que se la pasa muy bien. Pero sabes que de eso también hay hinchas que son mucho más celosos con ese tema. Es como literalmente, o sea, no vas a hacer nada en un equipo, sobre todo si es muy rival tuyo. Como en este caso Liga de Barcelona. Claro. O sea, vas a ver que hinchas de la liga no van a decir voy a ver a Barcelona jugar contra el Emelec. Muy probablemente decir no. No, te estás perdiendo de un espectáculo muy bueno. Sí. Y yo creo que eso tal vez te llega con los años, ¿no? Tal vez ya al pasar el tiempo empiezas a quitar, sí. a perder esa pasión casi, o ese romance loco. Sí, porque la pasión no se pierde. No, exacto, pero el romance sí, ese romance que es, Sí. o sea, es mi equipo y no existe nada más y el resto no me importa, sino que disfrutar del deporte. Es que transformas tu cariño, tu amor por el fútbol, por el deporte, hacia algo quizás un poco más, no sé si decirlo sano, porque tal vez no me gustaría utilizar esa palabra, pero sí en pro del disfrute tuyo. Sí. Como, ¿por qué no voy a disfrutar de toda esta gama de fútbol que tengo? Es como, yo no soy fan del Barcelona de España, por ejemplo. Claro. Pero te acepto que juega bien y que si tú vas a ver un partido de ellos, vas a ver un buen partido de fútbol. No, o sea, yo tampoco, a mí no me encanta el Real Madrid, pero si tengo la oportunidad de irlo a ver jugar en vivo, seguramente Imagínate. voy. Y juegue con quien juegue. Ahí está. Obvio. Entonces, porque yo lo veo como un espectáculo al final. Sé que claro. vas a ver a un equipo grande jugar y no solamente de que Real Madrid, ganas, Barcelona, ganas. obvio. O sea, que Manchester United, Manchester City, PSG, X, cualquier partido Exactamente, quizás, que exactamente. se fuera. Mira, de hecho, justo ahorita que hablas de cómo tú vives del fútbol. Yo estuve el año pasado, en noviembre de 2024, me fui de viaje a Argentina. Uh-huh. Sí. Me fui un larguito tiempo. Y entre esas cosas, y cosas que no me arrepiento. Y a la tierra del fútbol. A la tierra. No solo del fútbol, hombre, del deporte. Del deporte, es sí, impresionante, es increíble. Y aparte que es un país precioso. O sea, la Argentina es lindo, Buenos Aires es bello, a mí me encantó, me enamoré de la ciudad. Yo estaba loco por irme yo fui allá, traté de ir al teatro, fui a librerías, fui a conocer ciertos lugares, caminito. Sí, y entre esas cosas yo quería ir a un show de tango. Te doy el contexto, ¿no? El show de tango. En esa época, justo en la época que yo fui, yo llegué en un momento bien fuerte en Argentina. Estaban paralizados, hubo paro de transportistas, hubo paro del metro, había protestas en las cuestiones del arte. Los teatros estaban cerrados porque había problemas políticos muy, muy fuertes. Estaba Milei recién entrando a la presidencia, había quitado un montón de presupuesto y tanta cosa. Y este fenómeno, me contaron allá, que hizo que se encarezcan los productos culturales. Todavía quería irme yo a un show de tango. Entonces voy a averiguar shows de tango, y había shows de tango carísimos. O sea, costaban $200, $250. Y yo en ese tipo de cosas, en realidad no considero gastar demasiado por cosas como un show. Así, o sea, para ese tipo de show dije no. Y un amigo me sugiere para ir ¿por qué no vas a un partido de fútbol? Ajá, verás. Entonces, claro, obviamente yo entre mí decía Boca o River. Y me contactaron con una agencia allá que se llama Tangol. Muy buena la agencia para esto. Me mandan los partidos que tienen disponibles. Tenía un partido disponible, había River por Copa Libertadores, no recuerdo con quién. Pero costaba $500 la entrada.
Te creo. Claro, porque el partido era, imagínate, yo estaba, creo que, no sé si era un jueves. Tú ibas a ir a la semifinal de vuelta contra Atlético Mineiro, que sí, pasa el mejor recibimiento de la historia del fútbol. Ajá, ya. Claro. Al final estaba muy caro, dije, no, tampoco. Y para Boca es imposible. Para Boca no encuentras entradas de alguna manera. Debe ser. Y las que encuentras tienen unos precios que son ridículos. O sea, cuestan $1,500 partidos de campeonato. Y resulta que aparece un partido. Había 2 partidos adicionales. Uno era Vélez Belgrano y el otro era, si no estoy mal, Estudiantes Racing, que son... era Estudiantes contra... No, X, pero era Estudiantes, ¿ya? Y bueno, hay una rivalidad entre Estudiantes y Racing, creo. Corrígeme si tú sabes más. Bueno, hay una rivalidad Independiente-Racing. Independiente. Estudiantes Gimnasia La Plata. No, Independiente-Racing, que tiene los estadios cerquita. Sí, ya. Independiente-Racing. Total es que el hijo, yo dije, como te digo, tú sabes, no soy tan gran conocedor de fútbol. Vélez se me hizo, yo era el que más se me sonaba. Entonces digo, voy a ir a Vélez Belgrano. Fui. Tuve una suerte ese día, que llega la agencia, te llama, yo estaba en mi Airbnb, estaba esperando, me llama la agencia que ya van a pasar por ti y normalmente son viajes como paseos grupales, entonces vas varias personas del partido. Resulta que al partido que yo fui no había nadie más, iba solo yo, solito. El resto de gente eligió el partido de Independiente. Sí. Entonces el guía va conmigo solo y la suerte, el guía era hincha de Racing. Ya. Entonces y no pudo ver su partido. Él no quería irse a ver Independiente. Entonces claro, porque son Racing Independiente me dijiste, ¿no? Sí. Son rivales. Entonces él no quería irse allá. Entonces él me dijo cuando me recibió, me salvaste. Porque si no, a él le tocaba irse al partido de Racing. ¿Y por qué no querría ir a ver? Porque es que te digo, los hinchas de allá funcionan diferente. Él sí no quería, dice, tú me salvaste porque si no le tocaba por trabajo, le tocaba ir a hacer de guía allá, porque iba un grupo de creo 7 personas de allá, entonces se repartían el grupo. Eran 2 guías. Okay. En este caso, como solo yo elegí a Vélez, él dijo, tengo uno para Vélez, y él dijo, yo voy. Él dijo, yo me voy. Okay. Entonces me acompaña y me dice, me salvaste, porque yo era castigo para mí irme a este partido. Y tuve la suerte de tenerle a él como guía para mí solo. Y empezamos a conversar. Empezó a conversar el tema del fútbol allá. Ok. Imagínate, es guía turístico de partidos de fútbol. Entonces el tipo sabía muchísimo. Es increíble. O sea, para que entiendas, ¿no? No quería ir al partido de Racing. Bajo ningún concepto. O sea, no quería. Obviamente el de por trabajo le tocaba, pero él no quería. A ese nivel. O sea, él no lo veía como que voy a disfrutar de un partido de fútbol. No, él no lo iba a disfrutar. Le tocaba hacer el trabajo. Oye, y allá, él me empezaba a contar del tema de cómo son las rivalidades, cómo funciona, cómo trabaja, cómo la gente allá vive el fútbol. Y más allá del partido como tal, que fue el de Vélez Belgrano, que me encantó, porque yo llegué y es una locura. O sea, la gente como... Primero, cómo llega al estadio, cómo llegan familias al estadio. Que el hecho de que no pueden recibir a hinchada visitante hace que van familias enteras. Es impresionante. O sea, desde el abuelo, va el hijo, el nieto, y si hay bisnietos van ahí. Yo vi un grupo de una familia que era, o sea, como 4 generaciones ahí, todos hinchas de Vélez. Y no hay hinchada visitante, entonces están dándole y el griterío y no paran nunca, o sea, no se detienen jamás. Ese día empató Vélez. Pero las cosas que a mí me volaron la cabeza cuando me contaba él de cómo funcionaba ya el fútbol. Entonces él me decía, por hablando de River y Boca, ¿no? Él me decía que, o sea, evidentemente Boca es el equipo más grande de Argentina, que él tiene la hinchada más grande, que es el que más genera, o sea, en todo sentido. Y por ejemplo me contaba que eran del mismo barrio, que yo no sabía hasta esa época, que ellos nacieron en Boca el River, claro. barrio de la Boca. Y la historia esta del estadio, que creo que tú me contaste también, ¿no? De cómo después se separan y el uno decide comprar unos terrenos en otro lado y se separan y se cambian de lugar y todo. Me cuenta sobre eso, me cuenta sobre esta rivalidad entre Racing e Independiente y cómo funcionaban los estadios de allá. Como son los estadios tan cercanos, son 3 cuadras de distancia, claro, que cuando jugaba el Racing de local, de Racing es azul. Sí, celeste y blanco. Entonces, todas las calles alrededor se vuelven azules. Y cuando juega Independiente rojo,
y todo se vuelve rojo. Entonces que hay gente de ahí que tiene negocios que son hinchas de Independiente y les toca a poner de azul porque si no, no venden. Claro. Entonces es una locura. Pero lo que más me gustó cuando me contó, él me dijo que el verdadero fútbol, la pasión verdadera, que sí la ves en los estadios de los equipos de primera, estaba en el barrio. El potrero que le dicen ellos. Él me dijo, los equipos de aquí, dice, Vélez es de Belgrano. O sea, Vélez es de aquí, o sea, es de este barrio. Entonces es un equipo de este barrio. Y así, Boca es de la Boca. Y por lo tanto son de barrio. Y así hay un millón, ¿no? Un millón. Me hablaba de Estudiantes, por ejemplo, de que Estudiantes era un equipo pequeño en realidad. Y que sí en el barrio. Y que había partidos de barrio. Uh-huh. Dice, los partidos de barrio a veces son más emocionantes que los partidos de Copa. Porque los estadios, pasamos por 2 estadios de barrio. Eran estadios, o sea, por eso es que les va tan bien, que tienen infraestructura. Eran estadios, yo te digo, o sea, del tamaño de qué, como los de Laucas, imagínate. De barrio, ojo, eran partidos de barrio, no eran partidos ni de liga ni de segunda, eran partidos de barrio donde jugaban. Y las hinchadas están pero a muerte y toda la cosa. Esa forma de vivir, como lo ven allá, a mí me pareció interesante. O sea, ver cómo, lindo, ¿no? Cómo ellos, él me decía que aquí los hinchas son literalmente de cuna. O sea, tú naces en un hogar que es de Boca y va a haber un 0.01% de probabilidades que seas de otro equipo. Porque te van a meter por todo lado, tú vas a ser de Boca, y así con todos los equipos. Así es. Con todos los equipos. Y lo interesante también es ver, como vos dices, ¿no? Toda esta diversidad de equipos de barrio, de primera división, de segunda división, lo que tú quieras, que llenan los estadios. Todos tienen una hinchada que llena. Sí. Y esa es la diferencia que tú ves ahí en Argentina, específicamente, con otro país que tal vez... Con nosotros mismos, que la cultura de, por ejemplo, el fútbol aquí de Ecuador... Hay una cultura fuerte de fútbol aquí en Ecuador que es como el fútbol por encima de muchísimas otras cosas que evidentemente no está bien que el fútbol esté en un escalón mucho más arriba de cosas más importantes, sobre todo aquí. Pero ves cómo los estadios de allá juega All Boys de Argentina con, qué sé yo, contra Sarmiento. Lleno. Y lleno el estadio, tienen hinchada, tienen toda la estructura que tú dices, tienen el estadio. Y te repito, solo locales. O sea, y solo va locales. Claro. Que eso es un tema que ellos allá han renegado bastante, pero también tiene que ver con la violencia que ha habido a lo largo de muchos años. Justo que les han quitado eso. Digo, sobre eso me contaba, este muchacho me contaba y me decía que al inicio fue muy duro el choque, porque evidentemente los visitantes también son entradas que se vendían, pero que al pasar el tiempo lo que se dieron cuenta es que ya no iba solamente barra brava, ya podían ir las familias. Claro. Entonces eso compensó todo. Mira que en Colombia esto es un tema bastante crítico. No sé si seguirá siendo así, pero hasta hace unos años, no tantos, qué sé yo, esto es unos 5 años por ahí, a los equipos, a las hinchadas de Colombia solo iban hombres. Pero adultos así. No podían ir niños. O sea, hombres, mujeres. Hombres, mujeres, solo adultos. Solo adultos, ya. No podían entrar niños por el peligro. Por el peligro de un niño de ir a un estadio. Imagínate, no pueden ir niños al estadio. Yo te digo, tú aquí, si tú tuvieses un hijo de 4 años, ¿le llevarías a un Liga Barcelona? Claro que lo llevaría, pero no lo llevaría a la barra brava. Te tocaría gastar más, fijo. Me tocaría gastar más. Te puedes ir a la norte, digamos. En el caso del Estadio de la Liga, te puedes ir a la General Norte. O sea, pero sí tendrías la confianza de llevarle a tu hijo. Sí. Yo no, verás. Sí tendría la confianza. O sea, yo, por ejemplo, un partido que juegue Barcelona, yo tendría mi desconfianza de ir con mi fan. Si yo tuviese un hijo, tendría desconfianza. Mira que antes por malas experiencias que yo tuve, ¿no? Sí, mira que antes había más esta desconfianza. Por ejemplo, mis papás nos llevaban igual al estadio, Liga Barcelona o partidos así como más importantes. A veces no nos llevaban porque a veces no tenían, digamos, para pagarnos una entrada o algo, o porque no entrábamos en el plan, digamos. Claro. Pero sí era más peligrosito porque venían más barras bravas, no había tanto control, no había tanto control si la barra brava de un equipo o la de otro equipo, no había tanto ese control. Pero yo creo que ahora ¿sabes por qué te digo que incluso es un Liga Barcelona puedes llevarlo a un niño? Porque pueden haber casos aislados, casos específicos en los que de violencia, que las hay,
y quizás lastimosamente las pueda seguir habiendo, pero el hecho de que aquí en Ecuador un Liga Barcelona, el último se jugó con hinchada local y visitante, también te habla de que se puede haber un progreso en la seguridad que puedes sentir para llevar a toda la familia, ir con toda la familia. Entonces yo creo que eso puede marcar algo positivo. Tienes a las dos hinchadas ahí en el estadio y puedes ir con tu familia a disfrutar de un partido de fútbol. O sea, mientras aquí se ha controlado, yo creo que la última vez que fue a un estadio fue al estadio aquí de San Joaquín, un Barcelona Independiente, cuando todavía no tenía el estadio propio el Independiente. Yo dije no vuelvo más. Era muy terrible, sobre todo por las barras bravas, porque la hinchada de Barcelona es una hinchada tan grande, es tan gigante, que evidentemente hay barras bravas también varias. Y como el estadio era tan pequeño, solo entraron barras bravas. Seguramente. Y a mí no me gustó. O sea, todo lo que se permite dentro del consumo, y ahora no sé cómo seguirá, pero se permite el consumo de bebidas alcohólicas. Ahí consumían estupefacientes, o sea, yo sí dije, no lo volvería a hacer. Tengo como pendiente el ir a conocer el estadio del Independiente de acá, porque es un estadio muy bonito, al menos que se lo ve por fuera, muy bonito. O sea, tú te fuiste al de acá, al de San Joaquín. Claro. Y previo a ese, la anterior vez que fui a un partido fue también a un Barcelona, creo, muchos años, ¿no? Creo que fue Barcelona Deportivo Quito en la Atahualpa. Tampoco, la experiencia no me parece familiar, o sea, a mí. Lo que pasa es que también la infraestructura de cómo está, digamos, organizado el estadio y la entrada del público, también no es que es muy buena, ¿no? Sí, también no es una buena organización. Tú ya fuiste al Independiente, ¿no? Yo fui al Independiente. ¿Qué tal está el estadio? Está bien, primera vez que conocía. También existe como un poco esta confusión de mezclarse un poco entre barras, podría ser, pero se ve también que está marcado como por aquí te vas a Palco, si sigues esta línea por allá te vas a la General tal, por ahí te vas a la Tribuna Occidental, qué sé yo. Entonces digamos que como es un estadio nuevo, están intentando marcar vías de acceso diferenciadas a cada localidad que compraste. Justo ese es el comentario que he recibido, que es un estadio que está pensado para que sea un estadio moderno y que están intentando que sea un estadio... En eso sí. Que sea un estadio bien hecho. Eso sí. Lo tengo pendiente. Sí. Ojalá. Sí. Ojalá haya un partido atractivo que te puedas ir a ver. Sí quiero, de hecho. Y capaz podemos irnos y capaz armamos un blogcito para subirles a ver Seguro, para ver qué tal. A ver cómo nos va. Es una buena idea esa. Ahora, pasemos de... Esta es otra cosa que a mí también se me vuela la cabeza, ¿no? Es... Aquí hablando del medio nacional ahorita, ¿no? Tú eres hincha de Liga, hay hinchas de Barcelona, son enemigos. Definitivamente. Okay. O sea, son rivales, son muy rivales. Rivales. Y cuando juegan en contra, pues hay mucha rivalidad y toda la cosa. Pero cómo todo cambia cuando de pronto juega la selección. Por ejemplo, una vez que la camiseta ya es de un solo del país, ahora todos son uno solo. Claro. Ajá. Esa es una pregunta chévere. Y trayendo un poco a la comparación otra vez con lo de Argentina, es muy interesante porque, por ejemplo, en Argentina... nadie es más hincha de la selección que de su equipo. O sea, tú vas a encontrar a alguien que le dices, ¿qué prefieres? ¿Que gane Boca la 7ª Libertadores o que Argentina gane el Mundial? Que gane Boca, dice. Sí, que por supuesto que gane Boca. Sí, la selección no me interesa. En esas palabras. Y tú dices, es que es la pasión tan grande por tu equipo de cuna, como tú dijiste, que acá en cambio es, ¿qué prefieres? Te dicen, no, que la selección que tenga una relevancia que hasta ahora no la ha tenido. La gente aquí es como, quiere que el Ecuador te gane un 5-0 a Brasil algún día. Claro. Y que por favor que clasifiquemos al Mundial y que por favor juguemos bien el Mundial y que todo gira alrededor de la selección. Este año, en verano, todo va a girar alrededor de la selección. Obvio. Todo. Junio, julio va a ser selección, todo. Selección totalmente. Todo. Y claro, capaz también aquí hay personas que te digan, no, prefiero que Barcelona gane la Libertadores por primera vez, que Ecuador gane el Mundial, posiblemente. Sí, seguramente debe haber. Pero yo creo que es lo que tú dices. Aquí juega la selección,
todo el mundo se transforma, Sí. todos somos ñaños, todos somos panas. Todos se unen, todos tienen la misma camiseta, ya no se distingue. Aquí en Ecuador es más la selección que cualquier otra cosa, creo. Te digo, yo no sé en Argentina, de lo poco que yo vi, o sea, Argentina son muy pasionales con el tema de los equipos, es verdad, es increíble, o sea, cómo la gente anda. Es más normal ver allá a una persona en la calle con la camiseta de su equipo todo el tiempo, o sea, ves Sí. mucha gente Sí, sí. así. O con algún distintivo, porque no necesariamente es la camiseta, porque puede ser el llavero, el estuche del celular. Acá lo puedes la comparar media. con el barcelonista. O sea, sí, es impresionante. Pero allá es con. Allá es con todos los equipos. O sea, acá es te el barcelonista. identificas. Acá el barcelonista es el que tiene la gorrita, el que tiene la identificas camiseta, allá. el que tiene el llaverito. Pero justamente este tipo este chico que me hizo de guía me decía que cuando juega la selección es otra cosa. Decía, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo porque decían con la selección justo hablábamos de Messi. Uh-huh. Decía, es que lo que pasa es que yo creo que la mayoría de argentinos, o muchos argentinos, no queríamos que gane Argentina el Mundial. Queríamos que Messi gane el Mundial. Y no, pues, no solamente porque Messi es argentino, sino porque se acababa el debate. Se acaba el debate. Se acaba el debate. Ajá, eso es lo que decía. Con Cristiano Ronaldo. Ajá, eso es lo que él me decía. Porque ya no había forma de compararlo, ya no había forma de decirle claro. y ya nada más. Entonces él me contaba eso. Pero sí es cierto que son extremadamente pasionales con el tema. Sí, es una cosa que uno dice, wow, o sea, lo mucho que le quieren, o sea, esos tipos sí te puedo decir, esos tipos pueden cambiarse de mujer, pero de equipo no se cambian nunca. Totalmente. No se cambian jamás. Yo sí creo también eso. Yo sí creo también eso del fútbol. Oye, y el fútbol ha venido evolucionando. Nosotros conocemos una parte del fútbol que es quizás la parte más comercial del fútbol por la época en la que vivimos, por toda la exposición que ahora tiene el fútbol, que ahora maneja el fútbol. Pero antes, ¿cómo sería, no? O sea, ¿cómo sería vivir un mundial? ¿Cómo sería vivir los cambios que trae cada equipo nuevo con un estilo diferente? O el hecho de que no salían jugadores buenos, pero salía uno así tan bueno cada tanto. Claro. ¿Me entiendes? Entonces ahora, por ejemplo, vivimos una era en donde salió Messi, salió Cristiano, sale Neymar, jugadores muy buenos, ¿no? Y antes salió Maradona. Y lo que te dicen los padres, claro, nosotros le veíamos a Maradona y decíamos, ¿cuándo volverá a salir un jugador como este? Después de 25 años salió Messi, 30 años salió Messi. Entonces... Pero tú no crees que también la diferencia es que en la época que vivimos, en la época de Cristiano, Messi y demás, también es más difundido. Claro, es más difundido justamente por todos los canales y los medios puedes que tienes ver ahora. Tantos equipos ahora que antes no podías. Y por la inversión que tienes ahora en la construcción del futbolista. Ya no es como el futbolista, digamos, se ha perdido un poco el futbolista de barrio. Quizás se ha perdido eso. Ahora es el laboratorio para el futbolista. Tiene que ser así, tiene que tener buena pegada, tiene que ser alto, tiene que ser fuerte. Se profesionalizó, es un atleta. Ahora es más tiene que ser un atleta. Lo que quiere decir que también hace más longeva su carrera. Por supuesto, por eso tenemos jugadores que juegan hasta tan altas edades. 40 años, mira, Luka Modric, 40 años y sigue jugando. Y es titular, es un crack. Exactamente. Eso es mucho de lo que la tecnología ha ido evolucionando en ayuda, en pro de los atletas, o sea, de todos los atletas. Por eso pueden alargar su vida, y su vida deportiva, su vida profesional. Y se ve, y aparte que el cómo se difunde ahora. De hecho, hace poco vi un dato y tal vez vos puedes decirme. Maradona hablaba de un jugador que él decía que era mejor que él. Sí, era Mágico González, creo Mágico González, creo que es guatemalteco. Guatemalteco. Sí. Pero yo nunca he escuchado a Mágico González. Sí, él siempre decía eso, no, hay un jugador que es muy bueno, que para mí es el mejor del mundo, y le mencionaba siempre el Mágico González. Entonces yo te digo, si en la época de Maradona existía como existe ahora en redes sociales y todo se difunde, seguramente podías verlo al Mágico González y quizás tenías a alguien para quien compararle. Oye, mira, y ahora que volviste a sacar a Maradona a la mesa, lo volviste a poner aquí, y con algo que dijiste antes, como de esto de comparar, digamos, Messi y Maradona, uno es más introvertido quizás, y el otro era un rockstar. Totalmente. En la época de los rockstars, ¿no? Sí. En todo sentido. Con la exposición que los jugadores tienen actualmente y cómo muchos niños, niñas los consideran héroes,
niños, niñas, adultos también los consideran héroes. Ellos tienen un poder de cambiar muchas cosas hoy por hoy y que no lo hacen. Y eso a veces choca un poco con lo que pienso del fútbol. A veces eso me saca de la pasión del fútbol. Y si bien es cierto, podrá ser que no lo hacen porque no quieren tener conflictos con sus marcas, con sus patrocinadores, con lo que tú quieras. Con su equipo. Claro, porque ellos tienen el poder de inmiscuirse en temas muy importantes para su pueblo, para lo que ellos representan, como para minorías, como para mucha gente que en realidad quisiera escucharlo de esa persona que está en ese lugar ahí arriba, y los manes no lo hacen. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, siguiendo con Argentina. Argentina lleva a Sampaoli para el Mundial 2018 como director técnico. Uh-huh. Meses atrás, Messi y Suárez salen en una campaña con Conmebol, una campaña que quieras o no es política, para que el Mundial se realice en Uruguay y Argentina. Y los manes salieron con una camiseta que decía Uruguay y Argentina 2030. Así promoviendo el Mundial. ¿Quieres o no? Eso es una vaina política también. Yo creo que ya el fútbol es político. ¿Quieres o no? Los manes salen promocionando eso. Uh-huh. Resulta que ocurre un problema en Argentina, como me parece que es un secuestro de uno, no me acuerdo si era de unos niños o de unas personas, unas mujeres en Argentina, que estaba siendo muy hablado, creo que me parece en el 2018, estaba siendo muy, muy, muy hablado. Y Sampaoli sale en una rueda de prensa diciendo que espera que este problema se pueda solucionar, puedan encontrar a estas personas, puedan la gente como en Argentina seguir hablando de este tema para que, o sea, se pueda llegar a una solución. Uh-huh. Y que ojalá también los futbolistas para estos casos salieran y levantaran la voz en contra de esto tan preocupante y tan importante que está pasando en territorio argentino. Y no solo para promocionar, claro, para promocionar un mundial. Uh-huh. Entonces ahí fue un punto de quiebre entre él y los futbolistas. Entonces dijeron, no, este man me está criticando por eso. Entonces ahí es cuando digo, pero mentiras no dijo. El man mentiras no dijo. O sea, ¿por qué no sales y hablas de que en tu país todo está mal? Ya, puedes hablarlo si te interesa. Si no te interesa, no lo digas. Ok, todo bien. Puedes hablarlo si conoces un poco más profundamente de cuál es la problemática que está ocurriendo, digamos, del pueblo del que saliste. Tienes la oportunidad de, en serio, topar el tema. Claro. ¿Te vas a volver polémico? Sí. No lo hagas por volverte polémico, sino hazlo porque en verdad te nace y te cabrea, digamos. Ahí es donde tal vez... Lo que pasa. Lo que pasa en tu país, digamos. Yo podría de pronto contraargumentar sin justificarles a los jugadores, pero después de todo, un jugador de fútbol es un deportista, ¿cierto? No es un político. Partiendo de eso, no es un político. Y aparte de eso, un futbolista, quieras o no, nos guste o no, es una empresa. Uh-huh. Al final son una empresa. Y ellos saben perfectamente que cómo serán los contratos que ellos firman. Yo me imagino, por decirte un caso, ¿no? Cómo será el contrato que firma Messi con Adidas, por decirte. Uh-huh. Donde debe haber cláusulas tan bien marcadas de que si él habla de ciertos temas, no puedes hablar porque te quitan o te penalizan o te cobran o lo que sea. Seguramente existe eso. Ahora, yo sí creo que los que tienen, en este caso, los que tienen fuerza, los que tienen voz, deberían levantar la voz por los que menos los que menos pueden hacerlo. Porque, sí. Porque a ellos les van a escuchar. Total. Seguro les van a escuchar. Sin embargo, es ponerles en una situación que no sabes por debajo de cómo serán sus contratos o las ataduras que tengan para poder hablar. Obviamente en esa parte, por decirte, yo podría decirte que Maradona, por ejemplo, era un tipo que no tenía mucho filtro en estos temas. Era un tipo que no le dolía. De ahí nace justo este tema. No le dolía. Él lo decía y cueste lo que le cueste. Sí. Y le costó. Literal, sí. Le costó. Seguramente muchos millones de dólares le costó. Su opinión, el cómo criticó a la FIFA,
el cómo criticaba gobiernos, cómo criticaba presidentes, cómo criticaba... Era un tipo que no le costaba. Ahora creo que también el deportista más actual, al convertirse en una empresa, en un producto como tal, él también te viene esto de que estás generando y tienes que generar y esta... Eso es en pro del producto, de la industria del fútbol, del negocio del fútbol. Quieres seguir generando dinero. Eso Entonces es en pro. tú sabes que para generar dinero no puedes hablar de ciertos temas. Cuando a ti te dicen el dios del fútbol, ¿quién es? ¿A quién dices primero? En el dios del fútbol, a Maradona. Dios, ya, ¿no es cierto? A Maradona. Fijo. Con la mano en el pecho, ¿dirías otro nombre? No es cierto. No, ¿por qué? Porque es más allá de lo que hizo en la cancha. Por supuesto. Maradona podría haber tenido sus aciertos, sus desaciertos, sus errores. Y como ser humano... Y como ser humano, el man sus cosas... Ajá. Ahí va otro tema, ¿no? El que separas al arte, al artista del arte que hace. No. Ahí es diferente. Es, ¿no?, otra cosa. Pero por eso él es quien es. Por eso él es Maradona. Claro. La persona más influyente quizás del fútbol. La persona más polémica quizás del fútbol. Por todo lo que él generó fuera de la cancha, sobre todo también. Y el símbolo que se convirtió. Eso ahora ya no podrías hacer. Eso yo entiendo. Por contratos, por tema de negocio, por tema de patrocinios, por lo que sea, el futbolista no va a hablar de ciertas cosas, nunca lo va a hacer, sí. Entiendo. Pero esta es una pregunta que más bien yo me hago en este caso, sabiendo que no hay una respuesta, no va a haber una respuesta de un futbolista de decir, yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Ahora, una cosa que sí puedes criticar, que yo creo que se puede criticar, es que con todo el dinero que tienen superestrellas del deporte, del fútbol sobre todo, no necesitas más. Podrías levantar tu voz y sabes que tu vida está arreglada. O sea, podrías tú hablar sobre ciertos temas o pronunciarte sobre ciertos temas que van a tener... Claro. Van a ser escuchados si los dices tú. Debería ser alguna cosa que ya no te importe, ¿no? Ahora, sí. Obviamente, como te digo... Y no necesariamente como que ya no te importe, o sea, mandar todo al tacho. No necesariamente eso, sino hablar de algo que en realidad importa. Claro. Sí. Y sí, que con todo lo que vos tenías profesionalmente no podías hablar. No podría, no. Yo te digo, yo a veces los entiendo porque tienen que ser políticamente correctos, sí, diciendo esto no, de esto sí puedo hablar, de esto no puedo hablar. Sí. Precisamente porque tienen compromisos, porque tienen un representante que seguramente le está diciendo, mira, sí, no puedes hablar de esto porque si hablas de esto no nos renuevan el contrato al siguiente año, o tenemos esta multa, tenemos estas cosas. Eso hace que para mí tengan que callarse un poco más de temas que tal vez muchos sí quisieran hablar. Sí, pero que por ahora no pueden. O sea, yo no los pondría como enemigos para nada. Yo creo que... No, enemigos no. Hay otros factores, pero de que sí el deporte es o se convierte, y no solamente el fútbol, ¿no? El deporte como tal cada vez se va convirtiendo más en un tema que es político también. Sí, yo creo que eso les empapa de más responsabilidad. Hace poco vi y para mí fue desagradable ver una visita que hace Cristiano Ronaldo a Casa Blanca, se toma fotos con Donald Trump. Sí. Y claro, dentro de uno dices, o sea, terrible. ¿Qué clase de pensamientos en la cabeza para que tú tengas afinidad con un tipo como ese? Claro, yo digo lo que yo veo acá. Ahora él sabrá qué hace. Él de pronto para él sí está seguramente, bien, claro, seguramente tiene afinidad. Y esa es su posición. Seguramente. Y está bien. Y pues bueno, ¿no? Al final, con el tiempo veremos si esas voces son necesarias o no. O quizás en algún punto las voces se alcen. En algún momento tengan que decir cosas que mucha gente espera que digan, ¿no? Que se pronuncien sobre temas que son temas importantes. De hecho, el fútbol, no sé si tanto por ese lado, pero el fútbol está viviendo, creo, un momento álgido de atención como negocio de producción, pero creo que como estructura, creo que el fútbol está sufriendo ciertos cambios que pueden en algún momento crear cierta crisis. De ahí nace la Kings League también. Y eso le puso en un cierto punto en jaque al fútbol tradicional como uno lo conoce, porque ves que la Kings League se sale de ciertos parámetros para crear otras posibilidades, que el fútbol trata de ver de qué manera mantiene lo tradicional. Sí.
con la exposición mucho más globalizada, teniendo mucho más alcance en países. No por nada el nuevo mundial va a ser de 48 equipos. Claro. Para tener más atención de otros lugares, para ganar más plata, más dinero de otras federaciones, o para asimismo retribuirles, para ganar más atención de más televisoras de otros lugares. Entonces el fútbol, yo creo que por ese lado, por el lado llamativo también, creo que está por ahí, estaba perdiendo con la Kings League. No sé cómo estará ahora, porque siento que no sé si la Kings League ha bajado un poco también, o se mantiene en lo que ha venido haciendo. Mira, yo tengo esta camiseta porque me la compré en el boom cuando nació. De hecho, en la segunda temporada de Kings League, cuando empezó la Queens League, me compré. Porque el equipo es de un streamer que a mí me gusta mucho, que le sigo mucho, que se llama Rivers, que es una bestia. Y que me gustó por varios temas, ¿no? Era la única mujer que tenía equipo en la Kings League. Sí. Tenía equipo de hombres y de mujeres. Era la única mujer streamer que estaba ahí, porque todos los restos son hombres. Era la única mujer, y aparte de Latinoamérica, que era mexicana, porque estaban allá españoles y un colombiano y nadie más. Okay. Y ella. Entonces era la única mujer. Entonces me gustó tanto el tema porque era muy apasionante. Entonces dije, sentí ese gusto por la Kings y por el formato que armaron al inicio. Que para mí era como pensar en el fútbol ideal, que ahora ya no es, ¿no? Porque todo se desvirtúa. Ahí es donde entra cuando entra el negocio, ya el negocio como tal, todo tiene que volverse rentable. Al inicio la Kings League era un campeonato donde lo que más se valoraba era la igualdad de condiciones y económicas entre todos. Ahí no había equipos que puedan tener más dinero que otros. Todos tenían la misma cantidad de dinero. Todos podían contratar de un draft de jugadores donde todos se pagaban igual. Por lo tanto, nadie ganaba más que nadie. Ellos podían hacer como que una contratación de un jugador extra por aparte para ciertos partidos, pero no podían hacer nada más. El presupuesto era igual para todos. Por lo tanto, tú tienes un presupuesto para manejarlo entre todos. Y significa que tus condiciones son exactamente iguales que las del resto. O sea, aquí no importa que el dueño sea trillonario y que pueda comprar lo que quiera porque no te permitían. Claro. Obviamente, ya te imaginarás, pasaron creo que 3 temporadas así, y la 4ª temporada ya Piqué vio que no le compró a Arabia. Arabia dijo, no, nosotros queremos meter más dinero y ahora el presupuesto abierto, o sea, se volvió un negocio al final. Se volvió, que ya era un negocio, ¿no? Recuerda que en la primera temporada de Kings League llenaron un Camp Nou. Claro. Llenaron el Camp Nou con gente para streamear una final de fútbol 7, que yo creo que no existe un hito de ese nivel en fútbol 7. No creo que exista. Estas nuevas formas, a mí me gustó y mucho, ahora ya no lo sigo, ya no me encanta tanto por este tipo de ya desventajas. ¿Cómo se desvirtuó también? La suerte es que en este caso le sigo mucho al equipo de Pío. Son 2 veces campeonas de la Kings League, en mujeres, en hombres no han quedado campeones todavía. Y una cosa que a mí me encantó, por ejemplo, de este formato, a mí yo te diré, es que yo aquí en este formato de Kings League disfruto más el fútbol femenino. Ok. No sé si tenga que ver, si sea solamente un sesgo mío, pero cuando veo fútbol femenino de fútbol 11, se me hace que es mucho más lento, o sea, que el fútbol masculino. Es más lento, ¿no? en cómo se juega la cancha, pero en formato de Kings League es frenético. O sea, ahí las jugadoras les ves que juegan una maravilla. O sea, me entretiene más ahí el fútbol femenino. Sí. De hecho, me enganché mucho con la Queens League de ver fútbol femenino ahí. Y porque hay show. O sea, el fútbol funciona diferente. Por eso me enganché. Me gustó el fútbol femenino de ahí. Y ahí me compré la camiseta no solo esta, me compré esta. Ahí tengo gafas que no me quedan porque soy cabezón. Me compré el pantaloncito como parte de ser el hincha, ¿no? Ahora ya te digo, con esto del cambio de formatos, que ahora hay presupuestos ilimitados y ahora si tienes mucha plata puedes llevar a lo que tú quieras. Ya se desvirtuó porque ya no es tan igual. Se volvió como el mercado de pases en el fútbol tradicional. Es lo mismo que, no sé, en España
Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid tendrán chance. Dominar, pero arriba, los otros no. Exacto, porque el dinero no les va a dar para contratar más jugadores de más calidad. Y como en todas las ligas del mundo que son así, ¿no? Aquí inclusive, o sea, aquí seguramente equipos, habrán pocos que puedan contratar como el Independiente o como Barcelona o como Liga. Habrán poquitos que puedan hacerlo. El resto tienen que sobrevivir. Yo creo que sí. Que esas son las partes que a mí me parece. Pero sí me parece que es algo que en este caso el fútbol Pokémon que le dicen de la Kings League. El fútbol Pokémon. Es un formato que después de todo se adapta a las nuevas audiencias. Que les gustan las cosas más rápidas, ya son partidos más cortos, son partidos de 40 minutos, donde hay muchos goles, porque siempre va a haber muchos goles por el formato como tal. Se va adaptando a nuevas audiencias. Yo en lo personal, Piqué dice que esa es la nueva forma de que se va a ver el fútbol. Esa Kings League está ya regada en todo lado. Hay en Brasil, hay en Chile, hay en España, en Arabia, en Japón, en Alemania, en Italia. O sea, se expandió por todo lado. Pero no creo que jamás destrone al fútbol 11. Porque el fútbol 11 tiene esa magia de los 11 en una cancha más grande donde es más retador el tema. De los equipos. Uf, y los equipos. De los equipos. La tradición, quieras o no, eso se va a mantener. Pues esa parte de mí yo creo que no va a cambiar. Sí, yo también creo. Oye, y cambiando, justamente hablando de la evolución ahorita que hablas de cómo cambió el juego. Porque al final el juego se va evolucionando, van apareciendo nuevas formas de jugar a un deporte. Lo mismo ha pasado en el cómo se difunde ahora el deporte. Yo te digo, yo tengo 43 años. Hace 20 años, menos, hace 15 años, yo veía el resumen de Champions League en televisión abierta, en DirecTV Sports, viéndole a Pablito Giralt, por ejemplo, o de claro, la Liga Española, o de la Copa televisión. En televisión, exactamente. Y veías por profesionales, por periodistas profesionales que hacían cobertura de este tipo de eventos. Ahora, y yo soy parte también de eso, y tú también, yo ahora lo consumo 100% por streamers. 100% de YouTube. Sí, y streamers. Y streamers, ni siquiera, claro. yo no busco la página de ESPN para ver el análisis de un partido. Yo busco a Davos Eneise, a La Cobra, le busco a veces a los futbolitos también, que a ti no te gustan tanto, a mí me agrada, me entretienen. De hecho, le he visto a veces al Bocha. Le he visto al Bocha aquí. Muy bueno, el Bocha es Bocha, bueno, sí. es bueno el Bocha. Muy bueno. Le he visto al Bocha, le he visto, no lo distingo por el nombre, hay un brasileño que hace streaming en español. ¿Ah, sí? Ajá, hace de fútbol en español. Súper bien, pero por ahí me entero. ¿Cómo lo ves? Lo veo como que la pasión del fútbol, dicha de primera mano por una persona que sin tapujos te dice que es hincha de tal equipo, te puede analizar también objetivamente un partido, o te puede analizar una situación futbolística que está ocurriendo objetivamente, sin ningún problema. Como algunos tendrán más sesgo que otros, evidentemente. Todos. Tal vez sea un personaje también, porque ahora también nos divierte mucho ver cómo un Davos Eneise tiene su personaje de que a veces se pone muy cerrado con Boca o con el Manchester United o algo así. Pero de ahí, cuando lo escuchas hablar seriamente, sabes que es un chico muy objetivo y eso es lo que les molesta mucho a los medios tradicionales y a los periodistas tradicionales también, por una cuestión de orgullo, ¿no? De que yo estudié tanto tiempo para saber comunicar de esta manera, y entiendo que ahora lo que pega más es prender la cámara, un micrófono y dar tu opinión y empezar a reaccionar a cosas y decirlo de tal manera, saber que la comunicación ha cambiado y que no sé si ya no sea tan compleja, no quiero decirlo por esos términos, pero sino que sea más abierta quizás, que ahora todos pueden comunicarse hacia todos, hacia todo el mundo, como lo que estamos haciendo nosotros ahorita, exactamente. Entonces, yo veo que ahora puedes consumir esto, como te digo, de primera mano de una persona que es como tú, que es como yo, y que tú sabes que también tiene mucha veracidad, que no necesariamente me voy a ESPN para, obviamente,
que nadie les quita el trabajo, el trabajo periodístico que realiza una persona que trabaja para un equipo, en mercado de pases, en qué sé yo, en cómo están en los entrenamientos, en quién se ha lesionado, en quién no, en la cercanía, un corresponsal en la cercanía que tienes con el equipo. Obviamente eso no lo va a cambiar un streamer porque no va a tener esas mismas facultades que lo tiene un periodista profesional. Eso no se lo va a quitar nadie, pero de la manera en cómo se comunica ahora, eso sí se ha vuelto en algo más abierto, en algo más accesible para todas las personas y en algo más, no sé si decirlo íntimo, pero en algo más cercano. Yo creo que sí. De hecho, esa parte yo creo que es la que interesante, la que le sientes más cercano. Claro. Es como que más parecido a ti. Exacto. Pero también hay una cosa que por donde yo creo que va a veces el tema de la bronca de los periodistas, de los canales de profesionales de deportes, con estos streamers que existen ahora que hablan de deportes. ¿Sabes qué también creo que es? El conocimiento. Porque yo creo que no pueden, hay muchos que no soportan que un chico que estaba en su cuarto, en su casa, y empezó a hablar de Boca, por ejemplo, y que sepa tanto. Porque a Davito Ceneice, a la Cobra, hombre, o sea, Davo, si le das lo que sea que le preguntes de Boca, él sabe todo. Entonces, del conocimiento, y ojo, no solo de Boca, del fútbol en general, o sea, le puedes preguntar de Europa y a veces que te da datos como resultados, partidos, marcadores, fechas y cosas así, que yo creo que también eso les golpea. Es que esa es la paradoja de que yo les estoy dando el conocimiento, por decirlo así, ¿no? Desde la televisión hacia el espectador, y ahora el espectador es el que a través de otro canal, de otra vía, me está llenando de conocimiento que lo vio en la tele, porque la persona que está sentada ahí, como Davo Ceneice, todo lo que sabe es porque lo vio en la tele, porque vio de partidos, obvio, porque vio de programas, porque lo consultó en internet, por lo que sea. Entonces, esta persona que recibe todo este conocimiento ya lo tiene incorporado y el man te puede decir con toda la memoria que él mantiene de fechas, de partidos, de goles, de quiénes son los goleadores. Y eso les puede, como tú dices, correcto, o sea, lo puede molestar a estos periodistas. Eso combinado con la exposición que ellos ya no tienen, porque la gente no te pone un ESPN, el programa de debate de ESPN, ¿no? El F90, 90 minutos de fútbol que antes se llamaba. Nadie te ve eso. Y eso era chistoso porque el otro día publican en un gimnasio en Argentina que estaban viendo el programa de 4-12 en el gimnasio. Imagínate. Qué locura. Un man graba así y ve 4, como en el gimnasio, mientras están en la caminadora, están viendo 4-12 el programa del fútbol allá. 6 muchachos. Sí, exacto. Que son muchachos, son jóvenes. Claro. Y que saben muchísimo de fútbol. Muchísimo. ¿Por qué? Porque me diste para consumir todo eso y ahora yo cojo y lo traslado a este medio para comunicar de esta manera que quizás es, como dijimos los dos, es más cercana ahora para el público. Totalmente. Yo creo que ha evolucionado tanto la comunicación en ese sentido, y no solamente en el deporte, en todo lo demás, pero en el deporte, que es lo que hoy nos compete en el fútbol, es esta relación de cercanía. El que al final sí son un personaje, ¿no? Seguramente tienen algo de personaje los streamers. Seguro, un montón. Pero creo que no son personajes tan lejanos. ¿Me entiendes? Sí, yo le veo al Davito que se levanta, se pone a bailar, por ejemplo, mientras hace un streamer. Claro. Y de pronto eso puede molestar, ¿no? De que cómo puede ser que una persona que hable seriamente de fútbol esté bailando en un stream y después se sienta y te da cátedra de fútbol, porque empieza a hablar de estadísticas, de lo que pasó, de cómo fue. O sea... ¿Y qué quieren estos otros manes? ¿Qué quieren? O sea, que quieren esto típico de volver elitista todo, ¿no? De decir como, purista. No, aquí, a purista todo, aquí solo traje y corbata y no, con el título en mano hablamos de fútbol. Y mira que una cosa... Perdón, antes de que sigas. Tú dices, ok, entonces si para ti es así, entonces ¿por qué llevas al exfutbolista que recién se retiró la semana pasada ya de panelista a tu programa? Claro. ¿Por qué? Solo porque el man crees que porque el man jugó, el man sabe más de fútbol que otras personas. No es así. No, y un dato que a mí me encantó esta semana, que justo con lo que pasó con Paul Deportes, este muchacho, y que él dio como referente a Mariano Clos como narrador, que para mí es el mejor de todos. Al final. Sí.
Y enterarme que Mariano Clos nunca estudió periodismo y jamás estudió narración. Él cuenta, te lo juro, él cuenta que él jamás pisó una clase ni de periodismo ni de narración. Él todo es talento puro. Por eso él en una entrevista habla y dice, él se ve reflejado en Paul Deportes, con los 15 años, que él dice que él arrancó a los 15 años. Eso dice sí, Mariano Clos. Wow, pasarás mi es increíble, es increíble. Claro, y uno pensaría que el mejor narrador de Sudamérica para mí. Sí, totalmente, concuerdo. En realidad aprendió con práctica, empírico, completamente. Impresionante. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Viendo. Obvio. Viendo. Y creando su estilo, ¿no? Porque creando ¿a quién le copió? Estilo. A nadie. A nadie. A nadie. A nadie. Que alguien que quiera decir que le copió a Mariano Clos, ¿no? Él no copió a nadie. Para nada. Para nada. Lo que logró es que, en este caso, lo que están haciendo estos muchachos es que su talento innato, o sea, su conocimiento valga más que el título que tenía. Por supuesto. Totalmente. Porque lo opaca. O sea, yo te lo digo sinceramente, le he visto a Davito, sobre todo Davito, que me vuelve loco a veces con las estadísticas, cuando empieza a hablar. Claro. Yo creo que debe haber muy poquísimos periodistas que sepan como él sabe. Y es que no les interesa tampoco. Pero cuando ya se meten con el rating, con la visibilidad, ahí sí les duele. Claro, ese es el problema. Pero Davo es una persona que conoce del fútbol. La cobra igual. Y que ahora los manes están conociendo también del medio y que saben cómo moverse y que ya no solo son chicos que prenden la cámara, que ahora lo hacen por la gente. Digamos, ahora lo hacen por la gente, siguen prendiendo la cámara por eso, pero ahora los manes ya se mueven de otra manera. Hacen sus programas. Tienen productoras. Exacto. Son productoras. Al final son productoras. Los manes ya se mueven ya de manera pro. Siguen streameando porque seguramente les genera dinero. Por supuesto que les genera dinero, obviamente. Exacto. Y está bien, ¿no? Están trabajando. Lógico. Está bien. Deben tener dinero para seguir alimentando la producción que realizan. Y si haces un buen trabajo, que te paguen bien, o sea, también, ¿no? No está mal. Exacto, eso está perfecto. Entonces yo te digo, yo creo que este tema va a seguir evolucionando y va a seguir cambiando. Y hay algunos que se van a subir, otros que no. Hay unos que sí y otros que no. Unos que lo van a aceptar y otros que no. Que tienen que reformularse y replantearse muchas cosas. Hacer lo que ha hecho Mundo Maldini. Mundo Maldini. Mira que Davo en el streaming que fue para el sorteo del Mundial estuvo con Diego Latorre. Imagínate. Con Diego Latorre, que para mí escucharle hablar de fútbol de Diego Latorre es riquísimo. Claro. Es riquísimo oírle al man, porque el man, aparte de que fue futbolista, el man no se queda en esto de que, no, es que yo como futbolista esto funciona así, esto funciona en el vestuario de esta manera. No, el man es bastante analítico desde fuera, como espectador también, de cómo funciona el fútbol. Y eso es algo que al man le ha llenado también de conocimiento y de veracidad también en lo que tú le escuchas a esa persona. Sí. Entonces, ver que ya un streamer habla así con una persona que fue futbolista y que ha sido también comunicador en medios grandes, de medios enormes y que lo sigue siendo como Diego Latorre, tú ves cómo se unen, ¿no? Y cómo se forman para crear algo ya más grande, ya más importante, que está llegando a otros públicos. Sí, y eso seguirá cambiando. Yo creo que en un punto la televisión por aire, yo creo que va a desaparecer. No sé si vamos para eso, pero en un punto creo que desaparecerá. Exacto, yo tampoco lo sé. El hecho es que... De hecho ya está migrando, ¿no? ¿Cómo? Ya está migrando, ¿no? Yo creo que se está migrando bastante. Veamos cómo va a ser la transmisión de este mundial, que va a ser un mundial histórico. Oye, y ahorita se me viene a la mente justo hablando de este mundial. ¿Tú viste el tema de los precios de las entradas? He visto que se han disparado, pero salvajemente. ¿No viste el sistema que utilizaron para poner los precios? Ahora son precios libres. ¿Ah, sí? Claro. Resulta que la FIFA lo que hizo para este mundial es un método de no sé si estoy bien, pero son precios abiertos. Uh-huh. Los precios se ponen en función de la oferta y la demanda. Ya. Yeah. Entonces, por ejemplo, el partido inaugural del mundial, va a haber mucha gente que quiera verle, el precio sube. Pero yo que sé, un partido de, no sé, dos divisiones pequeñas, no quiere verle mucho, el precio va baja por oferta y demanda. Había entradas que cuadruplicaban el precio de las entradas del último Mundial de Qatar. Imagínate. Ahí se ve también cómo al final esto se convierte también en un negocio, ¿no? Es que es el negocio. Es el tremendo. Negocio del fútbol.
Está en Estados Unidos, va a haber mucha gente que le gusta el fútbol, que le apasiona el fútbol, que podía pagarse una entradita de $200, que ahora no va a poder pagar su entrada. Y ahora vamos a ver cómo la televisión da quizás las últimas patadas. No sé si serán las últimas, ¿no? Creo. Pero en un mundial como estos. O sea, Porque, por ejemplo, de aquí al 2030 faltan 4 años, pero imagínate que ya todo migre a plataforma nada más en stream, que ya en televisión como tal puede ser, ¿no? ya no lo veas. ESPN es algo que ya lo ves en streaming, ya no lo ves. Claro, ya no lo ves en... Seguramente ya no que gente lo tendrá en decodificador y todavía, toda la nota. pero Claro. no, ya no lo ves. Sí hay un montón de eso, pero vamos a ver en este nuevo mundial qué cosas cambian. Yo creo que puede marcar diferencias a futuro en el sentido de la comunicación del fútbol, que es de las cosas más importantes, como hemos hablado ahorita. Yo creo que puede marcar un antes y un después de cómo va a ser, A mí me va a de encantar. cómo lo vas a ver, de cómo te lo van a comunicar y de cómo te lo van a vender. A mí me va a encantar ver la cobertura de estos muchachos que están haciendo ahora el streaming de deportes. Me va a encantar ver cómo lo van a hacer. Porque van a seguir, yo creo que van a seguir haciéndolo sin necesidad de meterse con un canal de televisión, con sus mini productoras, a hacer programas sobre el mundial. Eso me va a encantar mucho. Y aparte que al menos de los nuestros están cerca, Sí. pues van a poder ir, van a poder disfrutarlo al precio que sea, porque va a ser un mundial súper caro. Y que en esa parte es algo que yo creo que poco a poco los deportes se están volviendo elitistas. Cada vez va a ser más difícil para un hincha, porque seguramente habrá muchos hinchas de corazón, muchos hinchas de sangre. Exacto. Que no van a poder pagar la entrada, y va a haber mucha gente que solamente porque tienen más dinero van a poder ir a tomarse la foto en el estadio. Y veamos aquí cómo le dan la vuelta por ejemplo, en el fútbol nacional, cómo le dan la vuelta para que el público vuelva al estadio. ¿Tú crees que eso se puede hacer? Yo creo que debería, porque si no, hay algo muy importante que muere en el fútbol aquí. Yo creo que tienen que emigrar o tienen que ver otras formas. ¿Cómo llevas de nuevo a la gente al estadio? Porque sí, habrá gente que dice, no, sí van al estadio, no, la gente sí va al estadio. ¿Será porque usted va? ¿Será porque por ahí ve que en ciertos partidos hay 2.000, 3.000, 4.000 personas? Pero por favor, o sea, yo recuerdo hace 20 años que esos estadios eran llenos. Que jugaba Liga Nacional, el estadio estaba lleno. Que jugaba, qué sé yo, Barcelona de local contra el Deportivo Cuenca, el estadio estaba lleno. Era Liga de Quito, Deportivo Quito. El estadio estaba lleno. Repleto. Entonces ahora es como hay una problemática en eso y que ojalá se pueda solucionar pronto, porque hay algo que se pierde, hay algo que muere con eso y que le quita lo llamativo también al fútbol, sobre todo hablando del fútbol de aquí, que le quita eso, le quita la emoción por ver un partido. Entonces no sé si será por problemas de la televisión, que aquí también ha pasado que pasa de las manos de uno, que pasa a las manos del otro, que lo ves en esta aplicación, que después te toca descargarte y suscribirte ahora por tanto dinero a esta otra aplicación, que a mitad de campeonato te lo cambian. O sea, juegan y es caro, y juegan también con la gente que dice, chuta, no me voy al estadio porque no voy a pagar una entrada, porque el fútbol no me parece atractivo. Quiero verlo en la tele, tengo que también pagar una suscripción mensual por ver ese fútbol que no me parece también atractivo, pero lo voy a ver porque es mi equipo. Y mira que no solamente porque no te parece atractivo, también estamos en un país donde es inseguro ir a un estadio. O sea, en la situación en la que vivimos como país actualmente es inseguro. Sí. O sea, quieras o no, no es un lugar propicio para ir con tu carro y dejarlo aparcado en la calle. Sí. O sea, hay riesgo de que te asalten, de que en alguna riña salgan con armas, cosas así. Es más probable aquí. Sí, yo creo que esas cosas también alejan a la gente de los estadios. Yo creo que sí. Eso por un lado. Y por otro lado también el que no es accesible. O sea, yo te digo, yo no, por suerte, como te dije, yo no tengo esa afición por ver el campeonato. Yo soy seguidor del Independiente porque vivo aquí, porque hace tiempo vine a vivir acá y me gusta como equipo, pero no soy un hincha de decir quiero ir al estadio, claro. O sea.
Pero para mucha gente que sí es muy fanática y que quizás no te alcanza para ir al estadio, es terrible el ver que ni siquiera pueden pagar para ver el partido por la televisión. Imagínate. Porque es muy caro. O sea, que te digan que tienes que pagar $20 mensuales, $30 mensuales por tener el contenido del partido de tu equipo, es inhumano. Es insensible con mucha gente. Sí. Es insensible. Y hay mucha gente que con esfuerzo lo paga. Y que aún así te cambien después de plataforma, que te cambien las condiciones, que te quiten cosas. Es despreciable. Yo también. Que eso cambie. Ojalá que eso cambie. Es un 2026, yo creo que de muchas cosas que vamos a ver en el ámbito futbolístico, tanto en selecciones, tanto como en equipos. Y yo creo que tenemos que estar a la espera y ver cómo siempre vamos a estar reaccionando a lo que va ocurriendo. Exactamente. Tú desde Estados Unidos, supongo. Seguramente viajas al Mundial, tú. Por supuesto. Yo ya tengo que comprar las entradas. Voy a estar en la final en el MetLife Stadium de New York, New Jersey. Allá vamos a estar. Dios mediante. Eso. Como dirían por ahí. Dios mediante, hijito. Dios mediante. Vamos a estar por ahí. Tranquilo. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido este capítulo del... ¿Sabes qué me gustó? Del fútbol. Me gusta. Es un tema que no soy un experto, pero que me gusta mucho conversar más por un tema de cómo funciona como cultura, cómo funciona como un movimiento, ¿no? Me parece que es importante hablarlo así también. Sí, y cómo funciona como un tema político, esa parte, cómo se lo usa también como política. Exacto. Cómo de pronto mañana tiene una crisis el presidente y tiene peligro de que le voten, y que de pronto hay un partido de la selección mañana y le abre la señal. Exactamente. Te abre la señal. Cómo influyen muchas cosas. Exactamente, porque te hace que la gente se apacigüe. O sea, eso es lo impresionante de este deporte, que cuando el fútbol va bien, la gente se olvida de todo. Te olvidas de todo. O sea, el país puede estar arruinándose, yéndose al diablo, pero si gana tu equipo, te da felicidad. Gana tu selección, el país se olvida. La selección o sea, sales a festejar, estás feliz de la vida, aunque por detrás del país esté cayendo a pedazos. Así es. Y que no es, yo no lo estoy criticando. O sea, es parte de cómo funciona la cultura. O sea, pues así que esas son las pequeñas cosas que apasionan a las personas y que son los pequeños disfrutes que tienen dentro de tanto caos que se vive todo el tiempo. Pues sí, y nosotros que reaccionamos y solemos hablar de fútbol a lo largo también de los episodios que vamos teniendo, es importante saber que hablamos de fútbol, pero que también nos importa de otra manera del deporte que nos gusta también hablar, no solo del fútbol, sino también de otros deportes que hemos analizado y que hablaremos. Vamos a seguir analizando. Hablaremos. Vamos a seguir analizando. Si ustedes quieren dejarnos algún comentario, pues la caja de comentarios está abierta. Díganos qué piensan del fútbol como negocio, del fútbol como una estructura, si piensan que se está cayendo, de qué manera creen que les gustaría que se comunique o se transmita mejor el deporte rey. Y coméntanos cuál es tu equipo favorito. Exacto. ¿Cuál es el mejor equipo de América? ¿Cuál es el mejor equipo de Europa? Exacto. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? ¿Y qué cosas tal vez no conocías y que las conociste después de escuchar este episodio de Perdedores Podcast en nuestra primera temporada? De mi parte, Dani. Creo que damos por saldado este capítulo. Yo creo que sí. Creo que lo hemos disfrutado. Lo he disfrutado bastante. Perfecto. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, los que nos estuvieron viendo. Gracias por su apoyo. Gracias por su me gusta. Por favor, déjenos el me gusta. Siempre nos sirve. Y nos vemos en el siguiente. Que Diosito les ya pague. Veremos de qué hablamos en el siguiente. Y suscríbanse, denle like. Por favor, denle. Sí. Y no cuesta nada. Nos están ayudando a crecer a nosotros también. Eso sería todo. Como siempre, Tomen agüita. Tomen agüita. Por favor. Y nos veremos en otro capítulo. Chao, chao.